Nunca revisé el teléfono de mi esposo en 15 años de matrimonio. Nunca dudé, nunca espié, nunca le hice interrogatorios. Pero cuando pagué por nuestro crédito por tercera vez consecutiva con mi propio dinero, algo dentro de mí hizo clic. Lo que encontré cambió toda mi vida. María Luz Hernández siempre se había considerado una mujer feliz. 15 años de matrimonio con Carlos le parecían un ejemplo de armonía familiar. Se conocieron en la universidad, se casaron 2 años después, construyeron sus carreras y compraron un departamento en el centro de Ciudad de México. No tuvieron hijos, así se dio, y lo aceptaron como algo natural, enfocándose en el trabajo y en el uno en el otro. María Luz trabajaba como contadora principal en una gran empresa de construcción. Era un trabajo estresante y de mucha responsabilidad, pero bien remunerado. Carlos se dedicaba a la consultoría en TI, era un especialista exitoso, viajaba seguido por trabajo y se reunía con clientes. Vivían cómodamente, podían permitirse vacaciones en el extranjero 2 veces al año, buenos restaurantes, teatros. Todo cambió aquel otoño, cuando Carlos llegó a casa con los ojos brillantes y empezó a hablar del proyecto de su vida. Lucita, tengo una oportunidad increíble. Sirvió 2 copas de vino y se sentó frente a ella, tomándola de las manos. Conocí a un inversionista dispuesto a aportar capital para desarrollar mi proyecto. Será una revolución en la automatización de procesos empresariales. María Luz escuchaba su monólogo entusiasta sobre software, algoritmos y perspectivas. La verdad, los detalles técnicos escapaban a su comprensión, pero el entusiasmo de su esposo era contagioso. Solo hay un inconveniente, continuó Carlos. Necesitamos capital inicial para registrar la empresa, alquilar una oficina y contratar a los primeros empleados. El inversionista entrará más adelante, cuando mostremos el prototipo, pero por ahora necesitamos $30,000. $30,000. Una suma considerable, pero no imposible para ellos. Tenemos ahorros, empezó María Luz, pero Carlos la interrumpió. No son suficientes. Y además, arriesgar todos nuestros ahorros he pensado en un crédito. El banco nos aprobará un préstamo con la garantía del departamento, pero la tasa de interés será más baja si lo ponemos a tu nombre. Tú tienes un historial crediticio impecable y un ingreso estable. Para mí la tasa sería 2 puntos más alta. La mujer frunció el ceño. Algo dentro de ella se alarmó, pero no sabía exactamente qué. Carlos, es una gran responsabilidad. $30,000 no es cualquier cosa. Lucita, amor, él acarició su mano, ya lo calculé todo. En 6 meses empezaremos a recibir las primeras ganancias. En 1 año habremos pagado el crédito y tendremos un enorme margen de beneficio. Creo en este proyecto. Cree tú en mí. Sus ojos la miraban con tanta sinceridad, con tanta devoción. 15 años juntos, 15 años de confianza. ¿Cómo podía dudar? Está bien, asintió María Luz. Hagámoslo, juntos. 1 semana después estaban sentados en el banco, firmando los documentos. La especialista en créditos, una mujer sonriente de unos 40 años, explicó detalladamente todas las condiciones. $30,000 a 5 años, con un pago mensual de $680. María Luz firmó, sintiendo cómo le temblaba ligeramente la mano. No te preocupes, susurró Carlos, abrazándola por los hombros cuando salían del banco. Todo va a salir bien, ya lo verás. El dinero fue transferido a la cuenta abierta a nombre de su futura empresa, Technosolutions. Carlos estaba feliz, pasaba horas trabajando en la computadora hasta altas horas de la noche, se reunía con socios y programadores. María Luz lo apoyaba, convencida de que pronto su vida cambiaría para mejor. Los primeros 2 meses ella ni siquiera notó nada extraño. Carlos pagaba el crédito puntualmente, le mostraba gráficas, presentaciones, le contaba sobre el progreso. Rentaron una oficina en un centro de negocios en Paseo de la Reforma y contrataron a 3 desarrolladores. ¿Quieres pasar a verla?, le propuso un día. Claro que sí, respondió María Luz. Solo que ahora estoy hasta el cuello de trabajo, después del cierre del periodo voy. Pero nunca llegó a ir a la oficina. Que si el trabajo, que si el cansancio, que si un dolor de cabeza. Y Carlos no insistía, algo que ya debería haber llamado su atención. Pero todavía confiaba en él. La primera señal de alarma sonó en diciembre. María Luz vio por casualidad que a la tarjeta familiar, con la que solían pagar los gastos comunes, había llegado un depósito de $500 de parte de Carlos con la nota por noviembre.
Qué extraño. Él solía transferir $700 para cubrir su parte del crédito y los servicios. Carlos, este mes transferiste menos, observó durante la cena. Él no levantó la vista del plato. Sí, perdón. Surgieron gastos imprevistos en el proyecto. Tuve que comprar más equipo. El próximo mes te lo compenso. Pero hay que pagar el crédito, insistió María Luz. Págalo tú por ahora, Lucita. Ya te dije que te lo compenso. No hagas un problema de esto, por favor. En su voz sonó una irritación que ella escuchaba muy rara vez. María Luz guardó silencio, decidiendo no arruinar la noche. Pero el malestar quedó. En enero la situación se repitió. Carlos transfirió solo $300. Ella pagó el crédito sola, gastando casi todo su sueldo. A sus preguntas él respondía de manera evasiva, hablaba de dificultades temporales, de que pronto todo despegaría. Y luego empezaron los viajes de trabajo. Antes Carlos viajaba principalmente dentro de México, 2 o 3 días como máximo. Ahora se iba por una semana, a veces 2. Guadalajara, Puebla, Monterrey, Tijuana. Estamos buscando socios regionales, explicaba. Es importante para expandir el negocio. María Luz asentía, pero dentro de ella crecía una inquietud difusa. Algo no estaba bien. No sabía qué, pero lo sentía. En febrero, cuando Carlos volvió a irse a Guadalajara para negociaciones, la mujer por primera vez pensó seriamente en revisarlo. La idea le parecía traicionera, indigna. Luchó contra ella varios días, tratando de convencerse de que todo estaba bien, de que solo estaba cansada y paranoica. Pero cuando por tercera vez en un mes María Luz pagó el crédito por completo con su propio dinero, y Carlos ni siquiera se disculpó, solo murmuró un gracias antes de encerrarse en su despacho, algo en ella hizo clic. Decidió actuar. Lo primero que hizo María Luz fue llamar a su amiga Sofía. Eran amigas desde la universidad. Sofía trabajaba como abogada y siempre se había distinguido por su practicidad y sentido común. Sophie, necesito tu consejo, empezó María Luz cuando se encontraron en su cafetería favorita, cerca de su trabajo. Sofía escuchó atentamente la historia de su amiga sin interrumpirla. Cuando María Luz terminó, la preocupación estaba claramente reflejada en el rostro de Sofía. María Luz, tienes que averiguar a dónde va el dinero, dijo Sofía con firmeza. $30,000 no es cualquier cosa. Y si Carlos no está poniendo su parte del crédito, que además está a tu nombre, eso es una señal muy preocupante. Pero no puedo espiar a mi propio esposo, protestó María Luz, aunque en el fondo sabía que Sofía tenía razón. Si puedes, y debes hacerlo, insistió su amiga. No estás espiando, estás protegiendo tus intereses. Recuerda, el crédito está a tu nombre. Si algo sale mal, la responsable serás tú, no él. Empieza por lo básico, verifica si esa empresa, Techno Solutions, siquiera existe. María Luz asintió, sintiendo un frío interno que la recorría. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, entró al sitio web de la autoridad fiscal y revisó el registro de la empresa. Techno Solutions realmente existía, había sido registrada 4 meses antes. Director General, Méndez Carlos Víctor. Domicilio fiscal, el Centro de Negocios en Paseo de la Reforma. Todo coincidía. Pero eso no era suficiente. Quería ver la oficina con sus propios ojos. El viernes, alegando que se sentía mal, María Luz pidió permiso para salir antes del trabajo y se dirigió a Paseo de la Reforma. Conocía la dirección, Carlos se la había mencionado varias veces. Un moderno centro de negocios clase A, fachada de cristal, seguridad en la entrada. Entró tratando de aparentar seguridad, como si supiera exactamente a dónde iba. En la recepción estaba sentada una joven absorta en su teléfono. Buenas tardes, dijo María Luz. ¿Podría decirme dónde está la oficina de la empresa Techno Solutions? La chica levantó la mirada y tecleó algo en la computadora. Lo siento, pero no tenemos ninguna empresa con ese nombre. A María Luz se le encogió el corazón. ¿Cómo que no? Por favor, revise de nuevo. El director es Méndez Carlos Víctor. La recepcionista negó con la cabeza. No, no aparece. Tal vez se equivocó de dirección. María Luz agradeció mecánicamente y salió a la calle. Tenía las manos temblando. Entonces, la oficina no estaba ahí. ¿Pero por qué? ¿Se habrían mudado? ¿O era solo una dirección legal para el registro? Se sentó en una banca cercana y marcó el número de Carlos. Él respondió hasta el tercer timbrazo. Sí,
Luz. Su voz sonaba distraída, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. Carlos, ¿dónde está la oficina de tu empresa? Pausa. Una pausa demasiado larga. En Paseo de la Reforma, ya te lo dije. ¿Por qué? Acabo de estar ahí. En el centro de negocios dijeron que no tienen ninguna empresa con ese nombre. Otra pausa. María Luz escuchó como él buscaba qué responder. Ah, sí, dijo por fin. Nos mudamos de ahí hace un mes. La renta resultó demasiado cara. Ahora trabajamos de forma remota mientras buscamos un nuevo lugar. Se me olvidó decírtelo. ¿Se te olvidó? Repitió María Luz lentamente. Luz, estoy en una reunión, no puedo hablar ahora. ¿Lo hablamos en la noche? ¿Sí? Colgó sin esperar su respuesta. María Luz se quedó sentada en la banca fría, sintiendo cómo se desmoronaba aquello que consideraba el fundamento sólido de su vida. Carlos había mentido. Tal vez no del todo, tal vez sí se habían mudado realmente. Pero ¿por qué no se lo dijo de inmediato? ¿Por qué su primera reacción fue hacer una pausa, dudar unos segundos antes de contestar? Esa noche no hablaron de nada. Carlos llegó tarde, dijo que estaba cansado y se acostó enseguida. Y a la mañana siguiente se fue a otro viaje de trabajo, esta vez a Puebla, por toda la semana siguiente. Fue entonces cuando María Luz decidió revisar su teléfono y su computadora. Nunca antes había hecho algo así. En 15 años de matrimonio jamás había hurgado en sus cosas, ni leído sus mensajes, ni revisado llamadas. Confiaba en él. Pero ahora esa confianza empezaba a resquebrajarse y tenía que conocer la verdad. El sábado, mientras Carlos estaba en Puebla, María Luz entró en su despacho. El portátil estaba sobre el escritorio, cerrado. Lo abrió, pero apareció la pantalla de contraseña. Antes no la tenía, ella lo recordaba perfectamente. ¿Cuándo había puesto protección? Intentó varias combinaciones, la fecha de su boda, su cumpleaños, el de él. Nada funcionó. Probó con Techno Solutions, tampoco. Tras 5 intentos fallidos, se rindió por miedo a bloquearlo. Quedaba el teléfono. Carlos se había llevado el principal, pero tenía un viejo iPhone que usaba como respaldo y guardaba en el cajón de la mesa de noche. María Luz lo tomó y lo encendió. La batería estaba casi agotada, pero el aparato funcionó. Sin contraseña. Abrió los mensajes y empezó a leer. Al principio nada fuera de lo común, conversaciones con colegas, con ella, con amigos. Pero luego María Luz encontró un chat con un contacto guardado simplemente como V. El primer mensaje era de Carlos, fechado en octubre del año pasado. Gracias por la noche de ayer. Eres increíble. Respuesta, yo también la pasé muy bien. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Carlos, pronto. Resolveré el asunto del dinero y tendremos más posibilidades. María Luz siguió leyendo, y con cada mensaje se sentía peor. Era una conversación con una amante, y no una aventura pasajera, sino una relación completa que llevaba ya varios meses. En noviembre, V escribió, encontré el departamento perfecto en Guadalajara. Podemos rentarlo por largo plazo. El dueño ofrece descuento. Carlos, perfecto, cariño. En cuanto reciba el dinero, lo firmamos. V, ¿estás seguro de que tu esposa no sospecha nada? La mujer respiró hondo y empezó a pensar con racionalidad. Las emociones vendrían después, ahora había que actuar. Fotografió con su propio teléfono los fragmentos más reveladores de la conversación, copió el número de Valentina y anotó la dirección del departamento en Guadalajara. Luego María Luz llamó a Sofía. Tenías razón, dijo cuando su amiga respondió. No hay ningún negocio. Hay una amante, y mi esposo gastó los $30,000 del crédito en ella. Sofía soltó una grosería, algo muy poco habitual para ella. María Luz, ven a mi casa inmediatamente. Tenemos que hacer un plan. María Luz se quedó en casa de Sofía hasta pasada la medianoche. Tomaban té fuerte, extendieron delante de ellas todos los hechos que habían reunido y empezaron a planear. Lo primero y más importante, decía Sofía, marcando líneas en el cuaderno, es que debes proteger tus finanzas y tus bienes. El crédito está a tu nombre y el departamento es propiedad compartida. Si se divorcian, la deuda quedará contigo y los bienes se dividirán a la mitad. O sea que yo voy a pagar los $30,000 y él se llevará la mitad del departamento. María Luz sintió como la ira volvía a hervir. No si hacemos todo correctamente, Sofía miró a su amiga con seriedad. Tenemos que demostrar que el crédito se obtuvo mediante engaño y que no se usó para necesidades familiares.
La conversación que encontraste es una excelente prueba, pero necesitamos más evidencias. Extractos bancarios, registros, documentos. ¿Cómo los consigo? Para empezar, pide un estado de cuenta del crédito en el banco. Tienes derecho a eso, el crédito está a tu nombre. Luego hay que rastrear a dónde fue el dinero, a qué cuenta se transfirió, qué se compró. Yo te ayudaré con las solicitudes. María Luz asintió, tomando notas. ¿Y después? Después presentas la demanda de divorcio, exigiendo que se reconozca el crédito como deuda personal de Carlos, no como una deuda compartida. Al mismo tiempo presentas una demanda civil por daños y perjuicios. Con estas pruebas tienes todas las posibilidades de ganar. Pero eso tomará meses, objetó María Luz. Y el crédito hay que pagarlo cada mes. No voy a tener suficiente dinero. Sofía reflexionó un momento. Hay una opción, dura, pero efectiva. Podrías acudir a la policía y presentar una denuncia por fraude. María Luz se estremeció. ¿Meter a Carlos en la cárcel? María Luz, mira la verdad de frente. Él obtuvo el crédito engañándote. Te dijo que el dinero era para un negocio familiar y lo gastó en su amante. Legalmente eso es fraude. Hasta 10 años de prisión. La mujer imaginó a Carlos en la cárcel y sintió un nudo en el pecho. Sí, él la había traicionado. Sí, había actuado de forma miserable. ¿Pero encarcelarlo podría vivir con eso? Lo pensaré, dijo María Luz con inseguridad. Piensa rápido, Sofía apretó la mano de su amiga. Él volverá de Puebla en unos días. Y si no tomas una decisión antes de eso, puede actuar primero. Transferir bienes, esconder dinero, desaparecer por completo. Sofía tenía razón. No había tiempo para dudar. El lunes María Luz pidió un día libre y fue al banco. La gerente, una mujer agradable de unos 30 años, escuchó su solicitud y en 10 minutos imprimió un estado de cuenta completo del crédito. María Luz lo revisó ahí mismo, en la sucursal, y sintió que se le aflojaban las piernas. Los $30,000 habían sido retirados el mismo día en que se otorgó el crédito. $1,000 a la cuenta de la empresa Technosolutions, evidentemente para disimular, para que ella no sospechara nada extraño. El resto del dinero se había enviado en diferentes partes a distintas cuentas y tarjetas. $5,000 a la cuenta de una tal Gutiérrez Valentina. $8,000 para pagar un automóvil. $2,000 por adelantado para la renta de un departamento por 3 meses. Y así sucesivamente. Ni un solo gasto relacionado con un negocio, ni salarios de desarrolladores, ni equipo, ni pagos oficiales. Todo había ido a Valentina y a su vida juntos. María Luz tomó el estado de cuenta y fue a la oficina de Sofía. Esto es oro, dijo Sofía después de revisar los documentos. Con estas pruebas, el juez se pondrá de tu lado sin duda. Pero hay un detalle. ¿Cuál? El proceso judicial llevará tiempo, mínimo 6 meses, probablemente más. Durante ese tiempo tendrás que seguir pagando el crédito, de lo contrario, el banco te demandará y empezará el proceso de cobro. Puede llegar hasta el embargo de bienes. María Luz cerró los ojos. $680 al mes. Con su salario de $900, eso significaba que le quedarían 220 para vivir. Para comida, transporte, servicios. Imposible. ¿Qué hago? Preguntó en voz baja. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el México primaveral tras el vidrio. Tienes 3 opciones, dijo sin volverse. Primera, resignarte, seguir pagando el crédito, divorciarte de manera amistosa y esperar recuperar algo del dinero dentro de unos años. Segunda, denunciar a Carlos por fraude, abrir un proceso penal. Si lo condenan, eso ayudará en el proceso civil y el juez podría obligarlo a compensarte. La tercera opción. Sofía se volvió y miró a su amiga. La tercera es la más arriesgada, pero también la más rápida. Obtener tú el dinero de Carlos. Ahora mismo, antes del divorcio, antes del juicio. ¿Cómo? Sofía se sentó frente a ella. María Luz, voy a decirte cosas que una abogada no debería aconsejar a un cliente. Pero somos amigas, y veo cómo estás sufriendo. Tu esposo es un desgraciado que te usó y ahora planea dejarte con una enorme deuda. No merece indulgencia. María Luz asintió en silencio. ¿Tienes acceso a sus documentos, pasaporte, tarjetas bancarias? Preguntó Sofía. El pasaporte está en un cajón en casa. Las tarjetas las lleva siempre, pero me sé los PIN. Perfecto. ¿Cuánto dinero suele tener en sus cuentas? María Luz lo pensó.
Carlos ganaba bien, alrededor de $2,000 al mes. Normalmente tenía entre $3,000 y $4,000 en sus tarjetas. Creo que ahora debe quedarle poco, dijo ella. Se lo gastó todo en Valentina. No todo, la corrigió Sofía. $30,000 en 6 meses son $5,000 al mes. Más su salario. Seguro que guardó algo. Revisa sus cuentas. María Luz sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco. Tenía acceso a la cuenta conjunta, pero no a las cuentas personales de Carlos. Sin embargo, recordaba sus inicios de sesión y contraseñas. 2 años atrás él le pidió ayuda para recuperar el acceso a la banca en línea, y ella lo anotó todo. La mujer introdujo los datos y entró a su perfil personal. En la cuenta principal había $530. En la cuenta de ahorros, $8,200. Casi 9,000. Si había estado guardando dinero. ¿Ves? Sofía miró por encima de su hombro. Tiene dinero, y tú puedes tomarlo. Pero eso es ilegal, protestó María Luz. Ilegal fue que él gastara tu crédito en su amante, respondió Sofía con dureza. Todo lo que tomes ahora podrás justificarlo después del divorcio si él reclama. Dirás que lo tomaste como compensación por el crédito. El juez te respaldará, considerando las circunstancias. María Luz miraba las cifras en la pantalla. $8,200. 12 meses de pagos del crédito. Un año entero durante el cual podría presentar la demanda de divorcio, ganar el juicio y obligar a Carlos a pagar. No sé, susurró. Es tan bajo. Sofía le puso una mano en el hombro. María Luz, no es bajo. Es justo. Él te robó $30,000. Tú solo estás recuperando lo que es tuyo. La mujer cerró los ojos y pensó en todo lo ocurrido. En los 15 años de matrimonio, en la confianza que resultó ser una ilusión. En cómo Carlos se reía de ella, la llamaba en los mensajes la tontita que no va a sospechar nada. En cómo planeaba dejarla con la deuda y empezar una nueva vida con su amante joven. Y María Luz tomó una decisión. Está bien, dijo abriendo los ojos. Lo haré. Carlos regresaba de Puebla el sábado por la tarde. María Luz tenía 3 días para prepararlo todo. El martes transfirió los $8,200 de su cuenta de ahorros a la suya. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que se le saliera del pecho. Pero la transacción se realizó con éxito, el dinero llegó de inmediato. Luego María Luz retiró $500 de su cuenta principal, para no dejarlo totalmente sin dinero, decidió dejarle algo al menos. Esos también los transfirió a su cuenta. Casi 9,000. Nunca en su vida había visto tanto dinero en su cuenta. El miércoles María Luz fue a la asesoría jurídica que Sofía le había recomendado. El abogado, un hombre de unos 50 años, con sienes plateadas y mirada inteligente, revisó con atención todos los documentos que ella llevó. Usted tiene una posición muy sólida, dijo al final. La conversación, los estados bancarios, las pruebas de que el negocio no existía realmente. No solo puede recuperar el dinero, sino lograr que el crédito se reconozca como deuda personal de su esposo. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó María Luz. En el mejor de los casos, 6 meses. En realidad, 1 año, quizá año y medio. ¿Y si lo denuncio ante la policía? El abogado frunció el ceño. ¿Un proceso penal? Es posible. Fraude en gran escala, pero será más difícil de probar. Usted misma firmó el contrato del crédito, dio su consentimiento. Habrá que demostrar que su esposo la engañó respecto al propósito del préstamo. Pero tengo la conversación donde él dice claramente que me engañó. Es una buena prueba, pero la defensa podría argumentar que la conversación está sacada de contexto, que era una broma, que usted sabía en qué se usaría el dinero. Los casos penales de este tipo rara vez llegan a juicio. María Luz sintió una punzada de decepción. ¿Entonces quedará impune? No del todo, el abogado sonrió. En el juicio civil usted ganará con toda seguridad, y él tendrá que devolverle el dinero. Tal vez no de inmediato, tal vez en partes, pero lo devolverá. Además, puede pedir daños morales. ¿Cuánto? Por las circunstancias, puede solicitar $10,000. El juez otorgará menos, claro, pero 5,000 casi seguro los obtiene. María Luz asintió. Era mejor que nada. El jueves se dedicó a los documentos. Hizo copias notariadas de toda la correspondencia, estados de cuenta y fotografías. El abogado dijo que era importante, si Carlos intentaba borrar los originales o alegaba que eran falsos, ella tendría pruebas sólidas. También solicitó una tasación del departamento.
El abogado explicó que, en un divorcio, los bienes se dividen por igual, pero podía pedir que el juez considerara las circunstancias en las que se obtuvo el crédito. Quizá pudiera quedarse con una parte mayor del inmueble. El viernes por la noche, María Luz se quedó en casa esperando. Carlos debía llegar el día siguiente y ella no sabía cómo comportarse. ¿Fingir que no sabía nada? ¿O enfrentarlo de inmediato? Sofía le aconsejó esperar. Darle un poco de tiempo, ver qué hacía él. Tal vez él mismo hablaría de divorcio, así el proceso avanzaría más rápido. Pero María Luz no estaba segura de poder fingir. Mirarlo a los ojos, escuchar sus mentiras, actuar como si todo estuviera bien. El sábado, a las 9 de la noche, Carlos abrió la puerta con sus llaves y entró al departamento. Se veía cansado, con una bolsa pesada al hombro. «Hola, Luz», dijo al pasar junto a ella en la entrada. «Hola», respondió María Luz, intentando mantener la voz firme. Él se quitó la chaqueta, se sacó los zapatos y fue a la cocina. María Luz lo siguió. «¿Cómo te fue el viaje?», preguntó ella. «Bien, cansado, claro». Las negociaciones fueron duras, sacó una cerveza del refrigerador y la abrió. María Luz lo miraba y pensaba, ¿cómo puede mentir con tanta tranquilidad? No hubo ninguna negociación. Había pasado la semana con Valentina en Guadalajara, no en Puebla. Ella había visto las fotos en su teléfono, paseaban por el centro histórico, tomaban tequila. «Carlos, necesito hablar contigo», se decidió María Luz. Él la miró entornando los ojos. «¿De qué?». «Del crédito, del dinero, de nuestro matrimonio». Carlos dejó la botella sobre la mesa y María Luz vio cómo se tensaban sus hombros. «¿Qué es exactamente lo que quieres discutir?». Ella sacó el teléfono y abrió las fotos de la conversación. «Quiero hablar de en qué gastaste los $30,000 que yo pedí a crédito a mi nombre». Él palideció. Le arrebató el teléfono de las manos y hojeó rápidamente las fotos. Luego la miró bruscamente. «¿Estuviste hurgando en mis cosas? ¿Leíste mis mensajes privados?». «Gastaste mi crédito en tu amante», respondió María Luz, intentando mantener la calma. «Y planeabas dejarme, cargándome con la deuda». «No es lo que piensas», empezó él, pero ella lo interrumpió. «Basta, no mientas. Sé todo. Sé lo de Valentina, el departamento en Guadalajara, el coche. Sé que no había ningún negocio. Y sé que planeabas pedir el divorcio e irte, dejándome con una deuda de $30,000. Carlos guardó silencio, mirándola. Luego de pronto se echó a reír, corto, amargo. «Bueno, si ya lo sabes todo, hablemos con franqueza». «Sí, estoy con Valentina. Sí, quiero estar con ella y no contigo. Te convertiste en una contadora aburrida a la que solo le interesan los reportes y los números. ¿Cuándo fue la última vez que te vi reír? ¿Cuándo tuvimos sexo por última vez? ¿Hace 2 meses? 3». Sus palabras eran bofetadas, pero María Luz se obligó a no reaccionar. «Aunque todo eso fuera verdad», dijo con voz firme, «no te da derecho a robarme dinero». «No te robé nada», protestó él. «El crédito era para necesidades familiares». «¿Para qué necesidades familiares? ¿Para mantener a tu amante? ¿Para nuestro futuro? ¿Crees que voy a pasarme la vida en esta jaula? Quiero vivir, ¿entiendes? Vivir, no sobrevivir contando cada dólar». «A costa mía», le recordó María Luz. «¿Quieres vivir a mi costa?». Él hizo un gesto despectivo. «Ya basta. Igual ganas bien, puedes con el crédito. Y yo necesitaba más dinero para organizar mi vida en Guadalajara». María Luz no podía creer lo que oía. De verdad pensaba que tenía derecho a disponer de su dinero, de su crédito, de su vida. «Eres un miserable», dijo en voz baja. Carlos se movió como si la hubiera golpeado. «¿Qué dijiste? Miserable. Me traicionaste, me engañaste, me utilizaste. Y aún ahora, cuando te descubrieron, intentas justificarte y culparme a mí». Él dio un paso hacia ella, y María Luz vio la rabia en sus ojos. «Si yo soy un miserable, tú eres una vaca estúpida que durante 15 años estuvo ciega y no se daba cuenta de nada». Esas palabras deberían haber dolido, pero en vez de dolor, la mujer sintió un extraño alivio. La máscara había caído. El hombre con quien vivió 15 años no era quien ella creía, y ya no tenía por qué fingir. «Mañana presentaré la demanda de divorcio», dijo María Luz con calma, «y también una demanda civil por daños. Tengo todas las pruebas, conversaciones, estados de cuenta, testimonios. Me vas a devolver cada dólar». Carlos soltó una carcajada.
¿Devolver? ¿Qué dinero? Me lo gasté todo. No tengo nada. Mientes. Tenías casi $9,000 en tus cuentas. Lo verifiqué. Él se quedó callado, clavando los ojos en ella. ¿Revisaste mis cuentas? Sí. Y, por cierto, ya retiré todo el dinero. Considéralo un anticipo de la compensación. La cara de Carlos se puso roja como un tomate. ¿Qué hiciste? Robaste mi dinero. Tomé una parte de lo que tú me robaste a mí, lo corrigió María Luz. El resto lo devolverás por orden del juez. Él la agarró por los hombros y la sacudió. Devuélveme el dinero. Ahora mismo. María Luz se soltó de su agarre. No me toques. Si lo haces, también presentaré una denuncia por agresión. Se quedaron frente a frente, respirando con dificultad. 15 años de matrimonio terminaban así, de pie en la cocina, intercambiando acusaciones y amenazas. Lárgate de mi departamento, dijo María Luz. Es nuestro departamento, escupió él. Por ahora nuestro, pero después del divorcio será mío. Con tu situación, agradece si te dejan algo. Carlos guardó silencio, aparentemente evaluando sus opciones. Luego se dio media vuelta bruscamente y fue al dormitorio. 10 minutos después salió con una maleta llena de ropa. Te vas a arrepentir de esto, soltó al irse. Voy a encontrar la forma de hacerte daño. Inténtalo, respondió María Luz. El que se va a arrepentir eres tú. Él dio un portazo y la mujer se quedó sola en el departamento, que de pronto pareció inmenso y vacío. María Luz se sentó en el sofá y por primera vez en varios días se permitió relajarse. Todo había terminado. 15 años de vida, década y media de confianza y amor, todo destruido en una sola noche. Pero adelante la esperaban la libertad y la justicia. Al día siguiente, María Luz presentó oficialmente la demanda de divorcio. El abogado redactó la solicitud exigiendo disolver el matrimonio, reconocer el crédito como deuda personal de Carlos y obligarlo a pagar los $30,000 más 5,000 por daño moral. Una semana después, Carlos recibió la notificación. La llamó tarde por la noche, su voz sonaba ebria y llena de furia. ¿$35,000? ¿Estás loca? ¿De dónde voy a sacar yo ese dinero? Ese es tu problema, respondió ella. No debiste gastar un crédito ajeno en tu amante. Voy a presentar una contrademanda, amenazó él. Tú retiraste dinero de mis cuentas ilegalmente. Adelante, por favor. Yo tengo una explicación de por qué lo hice. ¿Y tú tienes una explicación de en qué gastaste $30,000? Él colgó. La primera audiencia fue fijada para un mes después. Durante ese tiempo, María Luz reunió aún más pruebas. También encontró a Valentina en redes sociales. Su perfil era público y estaba lleno de fotos con Carlos. No ocultaban su relación, publicaban selfies juntos. María Luz guardó todas las fotos y las presentó como evidencia. Pero el golpe más fuerte fue el informe del registro mercantil. Resultó que la empresa había sido liquidada 2 meses después de su creación. No había actividad, ni ingresos, nada. Una empresa ficticia creada solo para aparentar. En la primera audiencia, Carlos llegó con un abogado, un joven con un traje barato que claramente no sabía cómo defender un caso así. Intentaron argumentar que el crédito se había obtenido para necesidades familiares, que María Luz había aceptado voluntariamente y que después había cambiado de opinión y quería vengarse del esposo por el divorcio. La jueza, una mujer de unos 50 años con gafas, escuchó sus argumentos y pidió pruebas de que el dinero efectivamente se destinó a necesidades familiares. El abogado de Carlos vaciló. Luego presentó unos recibos por la compra de muebles y electrodomésticos por un total de $2,000. ¿Eso es todo?, preguntó la jueza. Por el momento, sí, admitió el abogado. ¿De $30,000? La jueza lo miró por encima de las gafas. Presentaremos el resto de los documentos más adelante. Pero no había más documentos, y todos lo sabían. El abogado de María Luz presentó la conversación, los estados bancarios, los testimonios y las fotografías. Fue armando ante la jueza, con calma y detalle, el cuadro completo del engaño, cómo Carlos había planeado todo, cómo manipuló a su esposa y cómo gastó el dinero en su amante. Su señoría, dijo el abogado, este es un caso clásico de fraude dentro del matrimonio. El demandado engañó deliberadamente a la demandante, la convenció de sacar un crédito a su nombre con el pretexto de abrir un negocio y luego usó esos fondos para mantener a otra mujer y preparar su divorcio.
Pedimos que esta deuda sea reconocida como obligación personal del demandado y que se le obligue a devolver la suma completa del crédito, además de los daños morales. La jueza revisó cuidadosamente todo el expediente. Luego miró a Carlos. Demandado, ¿reconoce que gastó los fondos del crédito en fines no familiares? Carlos permaneció en silencio, mirando al suelo. Su abogado lo empujó con el codo. Yo reconozco que parte del dinero se gastó en asuntos personales, murmuró al fin. ¿Qué parte? Él dudó. Unos $10,000. Según los estados bancarios presentados por la demandante, no más de $3,000 fueron destinados a necesidades familiares, señaló la jueza. $27,000 fueron transferidos a las cuentas de Gutiérrez Valentina y a gastos relacionados con ella. ¿Es así? Carlos asintió sin levantar la vista. Bien. El caso está claro, pero no puedo dictar sentencia en la primera audiencia. Fijo la siguiente para dentro de 2 semanas. Para entonces, el demandado puede presentar pruebas adicionales, si las tiene. 2 semanas después, Carlos no se presentó a la audiencia. Su abogado declaró que el cliente estaba enfermo y presentó un justificante médico. Entiendo, la jueza hizo una anotación en el acta. Posponemos nuevamente por 2 semanas. Pero advierto, si el demandado no comparece la próxima vez sin causa justificada, dictaré sentencia en su ausencia. En la tercera audiencia Carlos apareció. Se veía mal, más delgado, con ojeras profundas. Al parecer, Valentina no había apreciado que se quedara sin dinero y lo había dejado. La jueza anunció su decisión. Se declara disuelto el matrimonio entre Hernández María Luz y Méndez Carlos Víctor. Se reconoce que la deuda crediticia de $30,000 es obligación personal del demandado. Se ordena al demandado pagar a la demandante la suma de $30,000 en concepto de indemnización por daños y $3,000 por daño moral. El departamento en copropiedad será adjudicado a la demandante, debiendo ésta pagar al demandado una compensación equivalente a la mitad del valor de mercado, descontando la suma de la deuda. María Luz apenas escuchó los detalles técnicos. Lo importante era que había ganado. El crédito fue reconocido como deuda de Carlos. El departamento sería suyo. Y él debía pagarle $33,000. Cierto, la parte de Carlos en el departamento estaba valorada en $40,000. Eso significaba que María Luz tendría que pagarle $7,000, la diferencia entre su parte y la deuda. Pero aún así, era una victoria. Carlos estaba sentado con la cabeza entre las manos. Su abogado le susurraba algo, pero él no reaccionaba. Cuando salían de la sala, él llamó a su exesposa. María Luz, espera. Ella se detuvo y se volvió. Carlos estaba encorvado en el pasillo. Sé que me merezco todo esto, dijo en voz baja. Fui un desgraciado. Pero créeme, no quería hacerte daño. Yo solo me enamoré. Y perdí la cabeza. María Luz lo miró y no sintió ni lástima ni ira. Solo indiferencia. Carlos, aunque te hubieras enamorado, y ya no lo creo, eso no es excusa. Podrías haber hablado conmigo, haber pedido el divorcio, haber dividido todo de forma justa. Pero decidiste engañarme y robarme dinero. Fue tu elección y ahora pagas por ella. No podré pagarte $30,000, susurró él. No tengo ese dinero. Ese es tu problema. Los agentes judiciales te ayudarán a encontrar una solución. Puedes vender algo, pedir un préstamo, o pagar en cuotas hasta el final de tu vida. María Luz se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Pasaron 7 meses. Durante ese tiempo, María Luz reconsideró muchas cosas en su vida. Resultó que Carlos tenía razón en una sola cosa, ella realmente trabajaba demasiado. Después de su partida, la mujer comprendió de repente cuánto tiempo había dedicado a mantener la ilusión de una vida familiar feliz. Preparaba cenas que él casi nunca comía a tiempo. Planeaba vacaciones que él cancelaba en el último minuto por asuntos urgentes. Lo esperaba por las noches cuando él se retrasaba en reuniones con clientes. Ahora María Luz era libre. Y eso era a la vez aterrador y maravilloso. Empezó con algo pequeño, se inscribió a clases de yoga. Cada martes y jueves iba a un estudio cerca de casa. Al principio fue difícil, le dolían los músculos, no podía hacer ni la mitad de las asanas. Pero poco a poco su cuerpo se acostumbró, y la mujer empezó a disfrutar de las clases. Luego Sofía la arrastró a un club de lectura. Una vez al mes se reunían con un grupo de mujeres, hablaban de los libros leídos, tomaban vino, conversaban. María Luz volvió a recordar lo que era tener amigas, comunicarse,
reír. En el trabajo también hubo cambios. El director de la empresa le ofreció un ascenso, convertirse en directora financiera. El salario aumentaba a $1,500, pero también las responsabilidades. Antes, María Luz habría rechazado la oferta por miedo a no poder con el cargo, pero ahora aceptó. María Luz, has cambiado, le dijo Sofía una vez, cuando estaban en una cafetería después de otra reunión del club de lectura. Te veo más segura, más fuerte. Es que dejé de tener miedo, respondió María Luz. Antes tenía miedo de perder a Carlos, de perder a mi familia, de quedarme sola. Y ahora entiendo que la soledad no es lo peor. Lo peor es vivir con alguien que te traiciona y fingir que todo está bien. Sofía sintió y le apretó la mano. Con el dinero también todo empezó a mejorar poco a poco. Los primeros meses, María Luz pagó el crédito con los fondos que había tomado de la cuenta de Carlos. Cuando se acabaron, tuvo que recortar gastos, dejó de ir a restaurantes, renunció a la cosmética cara, empezó a cocinar en casa en lugar de comprar comida preparada. Pero después del ascenso fue más fácil. Parte del sueldo se iba al crédito, pero le quedaba suficiente para vivir con comodidad. En verano, María Luz vendió el departamento. La decisión no fue fácil, eran 15 años de vida, recuerdos. Pero entendió que no podía vivir en un lugar donde cada rincón le recordaba una traición. El departamento se vendió rápido, por $90,000. María Luz pagó a Carlos los $7,000 que ordenaba el juez. Luego liquidó el crédito por adelantado, $26,000 con intereses incluidos. Le quedaron $57,000 en mano. Se compró un pequeño departamento de 2 habitaciones en una zona nueva al norte de Ciudad de México. Costó $38,000. El resto lo puso en un depósito, un colchón de seguridad que nunca antes había tenido. El departamento estaba vacío, sin acabado. María Luz contrató a una diseñadora, y juntas planearon el interior. Paredes claras, muebles modernos, mucha luz. Nada de rincones oscuros, nada de cortinas pesadas. Todo ligero, luminoso, nuevo. Cuando la obra terminó y se mudó, María Luz sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba verdaderamente en casa. En otoño ocurrió algo que la mujer no esperaba. Conoció a un hombre. Se llamaba Diego, trabajaba como auditor en una de las empresas con las que colaboraban. Se habían cruzado varias veces en reuniones y se habían intercambiado correos de trabajo. Era educado, competente, pero nada más. Un día, después de otra reunión, él se quedó un momento y preguntó: María Luz, ¿puedo hablar con usted un minuto? Ella asintió, esperando alguna cuestión laboral. Sé que puede parecer inapropiado, empezó él, visiblemente nervioso, pero ¿aceptaría ir a cenar conmigo? No por trabajo, sino para conversar. María Luz lo miró sorprendida. Diego era un hombre atractivo de unos 40 años, con rasgos agradables y ojos amables. Pero ella no pensaba en romance. Solo había pasado medio año desde el divorcio, las heridas seguían abiertas. Aprecio la invitación, pero me divorcié hace poco, dijo con cautela. No estoy segura de estar lista para una nueva relación. Lo sé, asintió él. Me lo comentaron los colegas. Y no le estoy proponiendo una relación. Solo una cena, solo conversar. Si no le gusta o no se siente cómoda, no insistiré. Su honestidad la conmovió. Está bien, aceptó María Luz. Una cena. Se encontraron el viernes en un pequeño restaurante italiano. Diego resultó ser un conversador interesante, hablaba de viajes, de libros que había leído, de su trabajo. Estaba divorciado, no tenía hijos, vivía solo. Mi exesposa se fue con otro hace 3 años, contó con calma. Al principio fue muy doloroso, luego lo acepté y seguí adelante. Ahora tenemos una relación normal, incluso a veces hablamos por teléfono. ¿Cómo lo logró?, preguntó María Luz. Yo no imagino poder hablar con alguien que me traicionó. Tiempo, respondió él encogiéndose de hombros. Y entender que las personas cambian. Ella no era mala persona. Simplemente crecimos en direcciones distintas. Encontró a alguien que le convenía más. Yo estaba enojado, dolido, pero la rabia se fue. Solo quedaron los recuerdos de que una vez fuimos felices. María Luz lo escuchaba y pensaba, ¿podrá ella algún día hablar de Carlos con esa serenidad? Por ahora no. Por ahora, solo pensar en él le provocaba irritación y amargura. Se siguieron viendo varias veces más. Diego no apresuraba nada, no presionaba, no exigía. Solo estaba ahí,
confiable, tranquilo, comprensivo. 2 meses después, mientras estaban sentados en casa de María Luz viendo una película y tomando té, ella se dio cuenta de algo: se sentía bien. Simplemente bien. Sin ansiedad, sin miedo, sin necesidad de fingir. ¿En qué piensas?, preguntó Diego al ver su mirada. En que esto es extraño, admitió María Luz. Pensé que después del divorcio no podría confiar en nadie, que siempre sospecharía, revisaría, tendría miedo de equivocarme otra vez. Y contigo no tengo miedo. Él sonrió y tomó su mano. Porque la confianza no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo misma. Has aprendido a confiar en tus emociones, en tu intuición. Y por eso ahora puedes confiar también en los demás. Quizás tenía razón. Todo lo que ocurrió con Carlos le enseñó a María Luz lo más importante: apoyarse en sí misma, escuchar su voz interior, no cerrar los ojos ante las señales de alerta. Ya no era la ingenua que creía cada palabra. Se había convertido en una mujer fuerte, que conoce su valor. Si te gustó la historia, apóyala con un me gusta y un comentario.